Agradecemos que el amor del Padre y la gracia de Cristo Jesús y la dulce comunión de su Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Amén? Es un motivo de agradecimiento porque estamos contándola. Y no solamente que estamos contándola, sino que el conocimiento de Dios está en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, que Dios nos haya quitado las vendas, pues, para poder ver su misericordia, para poder reconocer, pues, que Él es Dios y que Él es suficiente para cada uno de nosotros, y que así, pues, como se decía, seamos también, pues, capaces nosotros de compartir la bondad de Dios con otras personas. Amén. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a leer la palabra del Señor, pues, en segundo libro de Crónicas. Nos ubicamos allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 20. Vamos a estar hablando sobre la oración restauradora, bajo el título Por el clamor del que te ama. Segunda de Crónicas 30, versículo 20. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amén. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. El versículo 27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra va a ser predicada. Agrega, Señor, añada lo que en esta oportunidad necesitamos, Señor. Que tu palabra sea, pues, como martillo que quebranta, pero que también, Señor, como bálsamo, Señor, que suaviza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, la oración restauradora bajo el título Por el clamor del que te ama. En cierta oportunidad expresó Charles Spurgeon lo siguiente. Dice: la oración no es el medio para que el hombre obligue a Dios a hacer su voluntad, sino el clamor del alma que se rinde a la voluntad divina. Y agrega: es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Bendita la gloria de Dios. Entonces, tenemos que Él expresó estas palabras, y en cierta manera es así. La oración no es el medio que Dios, vamos a decir, ha formado o nos ha permitido para que nosotros lo forcemos a Él a hacer nuestra voluntad, sino la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él para que nuestras almas se sometan bien a su voluntad. Alabado sea Dios para siempre. Por el clamor del que te ama. Y cuando hablamos de clamor, amados hermanos, en la Biblia existen algunos términos hebreos que me parecieron bastante necesarios tomarlos en cuenta, porque a veces nosotros decimos clamor, pero decimos que clamar es solamente una oración. Sin embargo, las palabras que utiliza la Biblia para el clamor propiamente, una de ellas es Saak. Esta palabra describe un grito desgarrador, gloria a Dios, de auxilio ante una emergencia o peligro inminente. Se asocia frecuentemente al clamor de los oprimidos. Fíjense ustedes, no es solamente orar, sino que describe como un grito desgarrador. Así como los israelitas estaban en Egipto, que comenzaron a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque sus opresores estaban allí dándole, digamos, látigo, lo estaban oprimiendo de tal manera que su gemido, aleluya, salió de sus entrañas y llegó a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Esa palabra entonces describe, gloria a Dios, el clamor. Pero también hay otra palabra llamada Saak, que es muy similar a Zaak. Implica un llanto intenso o adolorido, provocado por el dolor, la injusticia
o una necesidad desesperada. Fíjense ustedes la intensidad del clamor. Gloria a Dios. Ahora en este caso significa un llanto intenso, abundante, con dolor. ¿Por qué? Así como por ejemplo cuando nosotros nos martillamos un dedo y gritamos tal vez, oye, del dolor, o cuando hay un dolor en el cuerpo tan intenso que, oye, hasta el más macho se le salen las lágrimas y llora y algo así. Ese tipo de clamor que sale, gloria al Señor, por la necesidad desesperada. Aleluya. También hay otro término que se traduce como Shabbat y significa clamar ahora a gritos. Clamar a gritos. Y si una persona grita constantemente, llega un punto que la garganta se enronquece. O sea, ya es como cuando la garganta se duele por el grito. Es decir, pues que hay momentos que uno clama al Señor, pero con gritos. Gloria al Señor, gritándole a Dios, pidiéndole a Dios ser librado de una situación, gloria a Dios, apremiante. Como el salmista dijo, con mi voz clamé a Jehová y Él oyó mi clamor. Gloria a Dios. Y no es que Dios no escuche la oración que sale del corazón o en la mente, sino que hay momentos que las circunstancias como que obligan al creyente a llorar, a gemir, a clamar de tal manera que se quede ronco. Pero lo más importante es que el oído de Dios, aleluya, está atento a ese clamor, aunque mi garganta se ponga ronquita por el grito, aleluya. Pero lo importante es que no solo la garganta se enronquezca o se ponga ronca, sino que el corazón a veces necesita también llorar de tal manera que Dios vea el corazón ahí arrugadito, porque hay veces, hay circunstancias que nos obligan, que nos empujan a clamar de esta manera. Y a su nombre, hermano. Alabados a Dios. Hay otra que dice Kelta, que significa llamar, invocar o dar voces. Se traduce como clamar cuando se trata de alzar la voz para llamar la atención de Dios. Gloria a Dios para siempre. Esto me hace recordar del ciego Bartimeo. Había muchas personas allí, aleluya, tal vez hablando, y tal vez era difícil para el oído humano, ¿verdad?, percibir que alguien estuviera llamando a alguien en particular. Pero la Biblia menciona que el ciego Bartimeo clamaba aún más diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él quería llamar la atención de Jesús. Nosotros, aleluya, muchas oportunidades, tal vez nosotros estamos como muy acomodados, muy cómodos, y Dios no nos escucha, mejor dicho, en ciertas oportunidades que estamos clamando a Él. Y que a veces que nosotros solamente clamamos a Él por el dolor que tenemos nosotros, pero a veces no clamamos por el dolor que pueda sentir otras personas. Y a su nombre, recordemos, por el clamor del que te ama. El texto que leímos, amados hermanos, para contextualizarlo, dice pues que oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. El rey que venía antes de él era un rey, vamos a decir, profano, un rey que era precisamente el padre de Ezequías. Su nombre era Acaz. Este hombre se entregó al pecado. Este hombre, aleluya, se entregó al pecado de tal manera que metió a la casa de Dios abominación, ídolos. Este hombre pasó por el fuego a sus hijos para ofrecérselo a Moloch. Y este hombre fue tan perverso que Dios entregó precisamente a Judá a sus enemigos. E hizo, dice la Biblia, que se cerrasen las puertas del templo. Cesó completamente la oración, la adoración y la devoción, la administración al Dios verdadero. Y dice la Biblia pues que Dios tuvo que actuar. Gloria al Señor. Este hombre
dice la Biblia pues que por supuesto murió, pero que en su lugar quedó su hijo Ezequías. Es bien curioso o de notable, vamos a decir, de algo notorio acá, es que Ezequías no fue igual que su padre. Su padre fue un hombre perverso, pero Ezequías fue un hombre temeroso de Dios. ¿Qué sucede? Que la Biblia nos está diciendo que los padres no van a pagar las consecuencias o el pecado de sus hijos, ni los hijos el pecado de sus padres. Alabados a Dios para siempre. ¿Qué sucede? Que Dios es un Dios personal, y el clamor, la oración, el pecado, la rebeldía, cada quien lo va a pagar por sí mismo. Alabados a Dios para siempre. Entonces, este hombre, al ver pues que el pueblo estaba en la situación más caótica del momento, al ver que las puertas del templo de Dios estaban cerradas, al ver que los sacerdotes, los levitas, las personas encargadas por la adoración a Dios habían cesado sus funciones, gloria al Señor, el pueblo necesitaba un renuevo. El pueblo necesitaba recobrar su santidad. El pueblo necesitaba levantarse de los escombros espirituales. El pueblo necesitaba, aleluya, a Dios ahora nuevamente ministrando, aleluya, en sus vidas. Y Él, como el líder, Él como el rey del momento, entonces muy sabio y guiado por Dios, comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia pues que Él convocó a los ministros, a los sacerdotes de Dios. Él convocó a los levitas y le dijo: ustedes no tienen por qué engañarse, es a ustedes a quien Dios ha llamado a ministrar en el altar. Es a ustedes a quien Dios ha llamado a servirle. Es a ustedes a quien Dios lo ha consagrado para ministrar las cosas sagradas, santas. Por lo tanto, Él le dice: ustedes ahora tienen que santificarse. Alabados a Dios para siempre. Ezequías comprendía que el pueblo, que los ministros, los sacerdotes, los levitas tenían que estar apartados, santificados para poder tocar las cosas sagradas. Alabados a Dios para siempre. A su nombre, hermano. Entonces, este rey no siguió los pasos de sus padres, sino que hizo conforme al corazón de Dios, aleluya. Y eso es lo que hace a nosotros una gran diferencia, que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, aleluya, Dios mismo se encarga de abrir puertas, Dios mismo se encarga de tocar los corazones, y Él mismo se encarga de poner a las personas que van a estar a nuestro lado, ayudando y apoyando la misma obra de Dios. Sea su nombre, hermano. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, acá los sacerdotes, al parecer, no tomaron atención rápidamente a lo que le estaba demandando el rey de parte de Dios, y tuvieron que ser avergonzados. Los levitas fueron más, digamos, más nobles, aleluya, y accedieron y comenzaron pues ellos a santificarse y a sacar del templo de Dios la inmundicia. Así lo dice la Biblia específicamente. Ellos comenzaron a sacar los ídolos, ellos comenzaron a limpiar y llevaron toda esa inmundicia a la torre de Cedrón. Esa torre, por supuesto, era un lugar de vertedero, era un lugar donde se botaba, por decir algo, la basura y todo eso. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en esta mañana? Que para poder entonces comenzar a ser restaurados, comenzar a ver la gloria de Dios y la restauración de Dios, hay que comenzar a ir a la torre de Cedrón y vaciar. Es decir, sacar de la mente, sacar del corazón, quitar de vamos a decir, de nuestros hábitos, el pecado, el chisme, lo que hace que se opaque, que se ensucie la casa de Dios, todo tipo de mentira, todo tipo de rebelión interna. Entonces eso nos está diciendo hoy Dios en esta mañana, que lo llevemos a la torre, es decir, lo saquemos en el nombre de Jesús, para que podamos ver cómo Dios comienza de otro, a favor del oprimido, a favor del menesteroso, a favor de la persona que no conoce al Señor. Aleluya. Resulta ser pues que
comienza el pueblo a pegarse, digamos, a la voz del rey, y el rey comienza, oye, a querer establecer todo, restablecer aún la Pascua. Aleluya. Según la palabra del Señor, ¿verdad? El pueblo tenía que apartar un cordero, gloria a Dios, en el primer mes, que era el mes de Nisan, a los 10 días, y luego comérselo, digamos, el día 14. Resulta ser que como había cesado todo, como había un gran caos espiritual, el tiempo pues pasó y no celebraron la Pascua el primer día. Recordemos que no había sacerdote, no había quien se ocupara de la obra de Dios, no había comunión con Dios en ese momento. Entonces tuvieron que hacerlo en el mes segundo. Y resultó ser que él mandó a pregonar sobre otras tribus que vinieran pues a la casa del Señor, que vinieran para Judá y así celebrar la Pascua. Gloria a Dios. Y es allí donde el rey, por supuesto, se dio cuenta que el pueblo, muchos no estaban preparados para participar de la Pascua. No estaban purificados según el rito. Alabado sea Dios para siempre. Pero el rey dijo, oye Señor, ten misericordia. Ahí comienza entonces el clamor, por el clamor del que ama. Gloria al Señor. Dios, dice la Biblia, que escuchó, que oyó la oración de Ezequías, y dice, y sanó al pueblo. De ahí entonces, amados, la importancia, aleluya, que por nuestro clamor otra persona sea sanada. El pueblo no estaba completamente santificado, pero la oración, aleluya, de Ezequías hizo que se moviera la mano de Dios a favor del pueblo. Dice que lo sanó, dice que lo hizo apto, que lo hizo competente para que recibiese el favor de Dios. Lo hizo, aleluya, lo habilitó para que la gracia de Dios lo alcanzase y no el juicio. Aleluya. Entonces allí observamos que Dios ciertamente ve el corazón, y no es que Dios contradiga su palabra, sino que Dios estaba viendo la intención del rey. Dios estaba viendo aleluya, de parte del rey, de parte del pueblo, estaba viendo la disposición para acercarse a Dios, aunque no iba conforme al rito, aunque no iba conforme, aleluya, a lo que Dios mismo había establecido. Pero Dios vio la humillación, el arrepentimiento en el corazón, de donde nacen nuestros actos. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? A veces creemos que solamente Dios quiere protocolo, que Dios quiere solamente algo externo, solamente que vengamos al servicio y aplaudamos. No, Dios quiere que la disposición nazca del corazón. Dios quiere que la santidad y el amor se exprese desde el interior y se refleje en lo externo. ¿Para qué? Para que ciertamente la gracia, para que el favor de Dios se mueva. Entonces Dios escuchó la oración del rey Ezequías. Aleluya. Los sacerdotes también, dentro de todo, comenzaron a santificarse y comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar a Dios según los cánticos y los himnos que había dado, digamos, David. Aleluya, entonces cantor de Israel. Comenzaron todos, el pueblo, a regocijarse, a celebrar la Pascua. Todos estaban en comunión. Aleluya. Y el versículo 27 dice que después que los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos, dice, fue oída. Gloria al Señor. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, es decir, al cielo. No hay nada mejor, amados hermanos, que nosotros estemos completamente seguros de que cuando clamamos a Dios, cuando gemimos a Dios, cuando lloramos delante del Señor, aleluya, esas lágrimas no caen a tierra, sino que se ponen, como hacía el salmista, en su redoma. Están en la redoma de Dios. Dios se acuerda de nuestras lágrimas, así como Dios se acordó de las lágrimas de Ana
Gloria al Señor, aleluya. Así también el Señor se acordará de aquellas oraciones que hemos hecho en el secreto, donde derramamos el corazón, donde las lágrimas no se pueden, aleluya, detener, aleluya. Y entonces Dios en su momento, gloria a Dios, comienza a manifestar lo que en secreto para Él hemos hecho. Aleluya. Entonces, pero tenemos que asegurarnos de que nuestra oración no solo llegue al techo, sino que llegue a su habitación. Es decir, que llegue al trono de Dios y a su nombre, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que ilustran pues la expresión por el clamor del que ama. Uno de ellos, amados hermanos, aleluya, es Moisés. Moisés, después de haber comprendido que tenía un llamamiento de parte de Dios de liberar al pueblo de la opresión del enemigo, aleluya, lo saca finalmente, accede, aleluya, a la voluntad de Dios. Y vemos ahora a Moisés, ahora delante de Dios, recibiendo todas las instrucciones, los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice pues que el pueblo se descarriló. El pueblo no esperó con confianza de que Moisés venía a traerle el mejor legado, la mejor instrucción del, aleluya, del universo. Y el pueblo comenzó a pedir lo que no era Dios. Aleluya. Y allí es donde comenzamos nosotros a ver los errores garrafales de la impaciencia. El pueblo se impacientó y le dijo a Aarón: haznos dioses, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya pasado. Moisés arriba en comunión con Dios, el pueblo abajo ahora queriendo palpar a un Dios ajeno. Dice la Biblia pues que el líder de ese momento, Aarón, accedió y todos comenzaron a dar sus joyas y el hombre hizo un becerro de oro. Este becerro de oro se convirtió en el juicio. Este becerro de oro se convirtió en que el furor de Dios se encendiera y le dijo a Moisés: mira, ve y desciende aquel pueblo que tú sacaste. Hablando de Dios como un amigo, el pueblo que tú sacaste, sabiendo que era Dios mismo que lo había sacado con mano poderosa, pero Dios le dijo: el pueblo que tú sacaste se descarrió rápido, ya comenzó a adorar lo que no era Dios. Y entonces Dios, hablando como habla cuando un hombre está ya cansado, este pueblo de verdad que es duro de servicio, pero deja a Moisés que se encienda mi ira y los mate a todos. Deja que los mate, ya este pueblo me hartó. Pero gloria al Señor por el clamor del que te ama. Moisés estaba con su pueblo. Moisés salió de allí. Y Moisés, aleluya, siendo probado de alguna manera por Dios, no le dice así: Señor, mátalo, ya esa gente me tiene cansado. Los líderes que tienen el amor de Dios, aunque saben que Dios está irado, aleluya, se ponen como intercesores. Y Moisés le dijo: Dios mío, no lo hagas, porque van a comenzar los pueblos a decir: bueno, Jehová lo sacó de Egipto y lo mandó errante por el desierto para matarlo, porque como que no lo soportó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con tu nombre? Dios mío, no lo hagas. Dale la oportunidad a este pueblo. Dale la oportunidad a este pueblo para que te reconozca, para que se arrepienta. Y el clamor de Moisés, por el clamor de un hombre, aleluya, el furor de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios no se descargó sobre ese pueblo, aleluya, sino que accedió. Dios accedió. Moisés le dijo: Señor, arrepiéntete. Cuando él dice arrepiéntete, es: Señor, vuélvete del hervor de tu ira, vuélvete, respira profundo. Ese arrepentirse de Dios que dice la Biblia es como cuando tú estás muy molesto y comienzas eso es arrepentirse, es sujeta un poco la ira. Respira profundamente, Señor, para que no consumas el pueblo. Y esa oración, amado, que es lo que uno ve aquí
que Dios accede. Dios no es un Dios que no se deja escuchar. Dios no es un Dios que está solamente en el tercer cielo. Dios es un Dios accesible. Dios es un Dios que cuando ve a alguien que de verdad se desgarra el corazón e intercede a favor de otro Dios, accede, aleluya, a favor de ese alguien. Y como resultado vemos, aleluya, a este pueblo que no fue pulverizado por el juicio de Dios, sino que Dios tuvo misericordia, porque hubo alguien llamado Moisés, sacado de las aguas, que intercedió, que clamó a Dios, aleluya, y Dios lo escuchó. A su nombre, hermano. Vean lo importante entonces, lo que hace una oración. Vean entonces, uno pudiera especular si Moisés no hubiera intercedido. Sabemos que el pueblo era el pueblo de Dios. Sabemos que ciertamente Dios iba a cumplir su promesa. Pero pongámoslo de una manera así, sin nosotros conocer la soberanía de Dios. Si lo hubiéramos visto solamente así, es decir, por su misericordia. A su nombre, hermano. Alabados a Dios para siempre. Entonces aquí vemos que nosotros hemos sido llamados, aleluya, para hacer eso, para interceder a favor de los nuestros, para interceder a favor, en este caso de Venezuela, para interceder a favor, aleluya, del que sufre, para interceder y clamar a favor del que está ya a punto de morir, aleluya, gloria a Dios para siempre. Otro ejemplo que podemos ver también en la palabra del Señor es cuando el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Samuel, aleluya, se iba a enfrentar con los filisteos. El pueblo ya había sido derrotado en muchas oportunidades por los filisteos, porque Dios sencillamente lo había entregado por causa del pecado. Pero hubo un momento en que Samuel, aleluya, hace reflexionar al pueblo, y el pueblo, dice la Biblia, que sacaron a sus dioses y dejaron de adorar a Astarot y le sirvieron al Señor. Aleluya. Entonces Dios comenzó a ver lo que estaban haciendo. Porque ciertamente Dios ve cuando pecamos, cuando prevaricamos, cuando hacemos lo malo ante sus ojos, lo ve, porque Dios no es ciego, pero también ve cuando tú te arrepientes, cuando tú pides perdón, cuando tú te humillas, cuando tú en tu corazón, aleluya, deseas agradarle a Dios, cuando tú en tu corazón le dices a Dios que no puedes, pero que si Él te ayuda, Él lo va a hacer. Él también ve eso. Alabados a Dios para siempre. Entonces Dios vio que el pueblo se humilló y venía el pueblo de los filisteos a atacar a Israel. Israel ya pensando pues que iban a ser destruidos nuevamente, le dice a Samuel: Samuel, intercede delante de Jehová tu Dios, clama para que el pueblo de los filisteos, para que los filisteos no nos venzan. Aleluya. Y la Biblia dice pues que Samuel clamó al Señor, aleluya. Samuel 7:7, aleluya. Dice la Biblia de la siguiente manera, alabados a Dios para siempre. Dice: se reunieron en Mizpa, gloria a Dios. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aleluya. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Aleluya. Cuando oyeron que los filisteos se acercaban, los hijos de Israel se reunieron en Mizpa, y subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel, ¿qué dijeron? Oye, Samuel, no ceses de clamar por nosotros, Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar a Dios. No cesemos de clamar a Dios. Aunque clamemos, aleluya, aunque veamos todavía que las cosas no cambian, porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos, que
a veces nos volvemos tan humanos, tan 100% humanos que lo somos, pero a veces se nos olvida que Dios puede cambiar la situación por el clamor y por la intercesión nuestra. Entonces, no cesemos de clamar. Aunque veamos que los filisteos nos quieren perseguir, no cesemos de clamar. Aunque pareciera que por lo que oramos se empeoran, no ceses la oración. Alabado sea Dios para siempre. No ceses el clamor, porque dice la Biblia aquí que una vez que el hombre de Dios, aleluya, oró, clamó y no cesó la oración, dice la Biblia que Dios tronó en el cielo. Aleluya. Y como Samuel estaba intercediendo, aleluya, el poder de Dios me hace recordar lo que hacía Moisés. Moisés, al levantar las manos, el pueblo prevalecía. Samuel, al interceder delante de Dios, hacía, aleluya, que el pueblo de Israel venciera a los filisteos. ¿Por qué? Porque no cesó de clamar, aleluya. No ceses tú de clamar por los tuyos, no ceses tú de clamar por tu comunidad, que clamas y la comunidad como que se empeora, como que la bruja sigue siendo más bruja, Padre, gloria al Señor, como que los hijos siguen siendo más rebeldes, pero dice la Biblia, no ceses de clamar. Amén. No ceses, no cesemos de clamar, que Dios me dio la promesa y todavía no ceses. Aleluya. De clamar. Gloria a Dios. Que aunque tengo ya casi 2 días que no como bien, no ceses de clamar. Carlos, que todavía la iglesia está llena o vacía, no ceses de clamar. Gloria al Señor. Pastores, que la iglesia todavía, falta movimiento, falta que como que la gente despierte. No ceses de clamar. Bendito sea el Señor para siempre. No ceses de clamar, no cesemos de clamar. Y la mano de Jehová, dice la Biblia, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esto hace algo bastante notorio, hermano. El pueblo de Israel se mantuvo en victoria por la intercesión de Samuel. Dice la Biblia claramente, eso está en el versículo 13 de 7 de Samuel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mientras nosotros estemos, aleluya, orando, intercediendo, todos los días de nuestra vida tenemos la mano de Dios a favor de nosotros, en contra del enemigo. Que el Señor nos reprenda. Si nosotros nos mantenemos, aleluya, en la constancia de la oración, en la intercesión, en el clamor y en la búsqueda, aleluya, ciertamente que aunque veamos que nos persigan, aleluya, la Biblia dice, perseguidos, pero no desamparados, alabados a Dios para siempre, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque hay un clamor, aleluya, de un padre, hay un clamor de una madre, hay un clamor de un hermano, hay un clamor de un ministro, gloria al Señor, delante de Dios. Y el versículo 16 termina, y todos los años iba Samuel y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Habla de la constancia, alabado sea Dios para siempre. Samuel, de alguna manera, como decía el hermano, estaba vigilando, estaba dándole vuelticas, estaba anualmente, gloria al Señor, sobre Betel, es decir, sobre la casa de Dios. Estaba anualmente también dándole vueltas a Gilgal, donde se habla de círculo, donde comienza la vida espiritual, digamos, la renovación del pueblo. ¿Por qué? Porque en Gilgal fue donde el pueblo de Israel, que había crecido durante el desierto, fue circuncidado. Y allí comienza, dice la Biblia, que el pueblo, Dios le quitó lo propio, Dios le quitó el pecado, digamos, simbolizándolo en este momento. Gloria a Dios. Entonces, Dios también nos manda a nosotros estar vigilando en la casa de Dios, a estar vigilando en el renuevo que Él nos ha dado. Y Mizpa, precisamente, que significa atalaya, torre de vigilancia, varón. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, de esa manera, pues, unido con el consejo de esta mañana,
El mismo representa la vigilancia de Dios sobre las personas humanas, la rendición de cuentas y la protección divina sobre los pactos. Aleluya. Nosotros, aleluya, tenemos que dar cuenta al Señor. Por eso que tenemos que estar también vigilantes. Vigilemos también pues en la oración. Velemos en la oración, porque lo que Dios hará será notorio, amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Biblia que en ese momento tronó Jehová. Y cuando hablamos de un trueno es porque se escucha. Amén. Los truenos se escuchan, a menos que uno esté sordo no lo escuche. Pero hay truenos que estremecen tanto, aleluya, que uno se asusta. Bueno, la voz de Dios es como trueno. Es decir, que lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en la vida de los nuestros, será notorio. Aleluya, se escuchará. Aleluya, y nos alegraremos en el Señor. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una oración, por supuesto, que no puedo pasar por alto, es la oración de Cristo. En Juan 17. Jesús ya sabía que se le estaba terminando el tiempo aquí en la tierra y Él eleva una oración al Padre. Y Él comienza a alabar a Dios, a darle gracias a Dios, porque lo que Dios le había dado a Él los había cuidado. Y ahora el Señor le decía, no solamente pido por ellos para que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Y no solo pido por ellos, sino los que van a creer en ti, los que van a creer en mí por causa de ellos. Aleluya. Y la oración de Cristo fue tan trascendental que usted y yo estamos aquí sentados escuchando la palabra del Señor. Aleluya. Porque hay clamores que son trascendentales, que aunque no lo veamos ahorita, aleluya, aunque sea la segunda generación, aleluya, Dios hará notorio. Porque recordemos que hubo personas, Abraham, aleluya, se le prometió que su descendencia se multiplicaría como la arena del mar. ¿Y él lo vio todo? No. Pero vemos al pueblo, aleluya, miles de años después, que todavía se le sigue llamando, aleluya, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces hay oraciones que van a ser tan trascendentales que van a tocar a una generación venidera. Alabado sea Dios por siempre. Cuando uno comienza y se da cuenta pues, que no solamente que tu oración es un mecanismo, una oración mecánica o una oración porque bueno tengo que orar, sino que tu oración va a poder tocar a futuras generaciones. Entonces nos animamos más y clamamos más y lloramos más y gemimos más, sabiendo que esa oración, aleluya, ha llegado ¿dónde? A la habitación que es el cielo. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, Él también nos trae a memoria de que Dios ciertamente está buscando a alguien que interceda, que se ponga en la brecha. Como en el momento que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Dios le decía, yo busqué entre ellos, busqué a ellos, quien intercediera delante de mí, que hiciera vallado a favor de la tierra. Y dice, no lo hallé. Y entonces, lamentablemente, Dios dijo, yo tuve que derramar mi ira y mi juicio, porque Dios es fiel y justo. Aleluya. Por lo tanto, si Dios sigue buscando hoy día, aleluya, entre su pueblo, entre nosotros, que intercedamos a favor de alguien, oye, vamos a decirle, Señor, enos aquí. Enos aquí. Si así mi oración va a salvar la vida de alguien, heme aquí. Si mi oración va a sanar la vida de alguien, heme aquí. Si mi oración va a transformar la vida de alguien, entonces, Señor, henos aquí. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, escucha el clamor de su pueblo. Jehová escucha el clamor de su pueblo bajo cualquier circunstancia. El Salmo 34, 17 dice claramente, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Alabado sea Dios para siempre. Y sigue diciendo el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por el clamor del que nos ama, por el clamor, aleluya, de Gaby,
por el clamor de Carlos, por el clamor de Jessica, por el clamor de María, por el clamor de Carlitos, por el clamor de cada uno de nosotros. Otros son beneficiados. Amén. Por nuestro clamor, otros pueden recibir vida. Por el clamor nuestro, por la intercesión nuestra, otros pueden ser salvos. Alabados a Dios para siempre. El salmista dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y la Biblia dice, aleluya, gloria a Dios por eso. Y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué bueno que nuestra oración no queda en la nebulosa, se dispersa en las nubes. Gloria al Señor. Y que aunque haya demonios en el segundo cielo tratando de impedir, aleluya, Dios siempre enviará arcángeles, si es posible, para pelear contra ellos. ¿Para qué? Para que la oración llegue a la habitación, al cielo. Y a su nombre, hermano. Gloria. Gloria al Señor por el clamor del que nos amas. Aleluya. Y la Biblia, para terminar, sigue diciendo con el Nuevo Testamento: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por nuestro clamor, por el clamor de que nos ama, Dios se mueve a nuestro favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Señor de los cielos, gracias.